Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y acompañarte este día y volver a tener estas conversaciones por este canal, por este medio, que ha sido uno de mis favoritos a lo largo del tiempo. Y bueno, con estas pláticas que nos conectan, nos permiten reconocernos mutuamente e ir acompañándonos en nuestros procesos. Mucho de estas conversaciones para mí es como aterrizar mis aprendizajes, es integrar las cosas que he ido procesando y que yo misma me reconozco en el proceso de alguien más y es lindo eso, es lindo como poder conectar con estas vivencias que de una u otra manera nos atraviesan a todas y todos. Y hoy de lo que vamos a platicar es de cuando nos movemos por un deseo genuino o cuando nos movemos por un deseo de huir. ¿A qué viene todo esto? A que hace unos días estaba viendo una película con mi novio que se llama Personas que conocemos cuando estamos de vacaciones. Y pues se trata de una chava que le gusta mucho viajar, que es como una nómada digital y le gusta estar como yendo de sitio en sitio, como cambiando de persona en persona. Y por azares del destino conecta con un chico que es un poco el polo contrario, que es un chico como bien estable, como que se mantiene en un mismo sitio, en una misma relación y como en una misma zona. Y bueno, esto despertó una bonita conversación con mi novio sobre ver estas polaridades y yo me di cuenta que yo me identificaba más con el personaje de la chica que se llamaba Poppy, porque sí hubo un momento de mi vida en el que llamaba a esto, al como migrar de lado en lado, de sitio en sitio, de relación en relación, como libertad. Y sí había una porción de eso que lo era, pero también me movía mucho el deseo de huir y eso me dejaba como muchos cabos sueltos por ahí. Sí hay una parte de mí que es aventurera, que es curiosa, que le gusta conocer, experimentar desde este lado como bien conectado conmigo y sí creo que eso es como un aspecto de mi personalidad. Y reconozco cómo también eso me servía como un mecanismo cuando lo utilizaba para huir de lo que no quería encarar, para huir de las conversaciones incómodas conmigo misma, de realmente verme a mí misma y conectar, validarme, escucharme y conectar con lo que me estaba pasando. Transitaba las relaciones un poco con un pie adentro y un pie afuera y relaciones de todo tipo, relaciones laborales, relaciones sentimentales, amistosas, cualquier tipo de relación era como con un pie adentro y un pie afuera y siempre en mente la idea de que irme iba a ser la mejor opción. Y esto no era ni superficialidad ni desapego, era incapacidad de sostener. De mi parte era eso, era como no sabía sostener la ternura, no sabía sostener el amor, no sabía sostener la alegría, el goce, el disfrute, porque aunque era lo que anhelaba y lo bueno para mí, no era conocido, era lo desconocido y por tanto era incómodo. Y por ser incómodo, una gran parte de mí lo asociaba con que no estaba bien y que era mejor irme. Y esto conecta con una frase que he compartido varias veces y es que los procesos, el llamado sanar, es para sostener la alegría, es para sostener lo bueno, lo que merecemos, lo que queremos, lo que anhelamos. Y eso era lo que yo estaba en ese proceso de aprender a sostener. Eso y también el miedo a ser vista, el miedo a ser descubierta con toda mi complejidad humana y que había una voz en mí que me decía como, si realmente te ven, si realmente te descubren, se van a dar cuenta de que hay algo malo en ti. Obviamente, como te digo, esto era la voz del miedo y trato de explicarte como cuáles eran las razones por las que el movimiento venía de la huida, básicamente de la herida, de lo no resuelto. Y algo que considero influye mucho es que sí existe como esta gran narrativa en donde la libertad, hay un símbolo de libertad y es como esta ave que vuela de sitio en sitio y va por los cielos amplios como sin ataduras y así, ¿verdad? Y claro, eso es libertad,
Pero esa ave también aterriza, esa ave también pisa suelo firme y se mantiene ahí un rato y tiene un nido que ha construido y al cual vuelve y es suyo. Y ir a ese nido también es libertad, permanecer en ese sitio también es libertad. Y el proceso para mí ha sido aprender a diferenciar cuándo me estoy moviendo desde el deseo genuino y cuándo me estoy moviendo desde el impulso de huida. El deseo genuino es pleno, es movimiento sí, pero es un movimiento lento, es un movimiento decidido, es un movimiento pausado, es un movimiento con conversación previa, es un movimiento en el que, por ejemplo, si estás queriendo mudarte a otro sitio, y van a ver por qué les cuento esto, o por qué uso este ejemplo, hay una gran charla previa contigo misma principalmente, con las personas a tu alrededor y con todo lo que implica esa decisión. Hay charlas en donde ves todas las aristas y seguís el movimiento que te está haciendo sentido. Ahora, cuando el movimiento es por huida, es rápido, usualmente no te estás escuchando a ti principalmente y no estás escuchando a las personas a tu alrededor, hay tensión y es una huida de no encarar la realidad, de no encarar lo que te duele, de no encarar las cosas que tenés que atender para seguir un proceso consciente, alineado. Ahí me viene esta frase también, o esta moraleja, no sé cómo llamarle. Yo soy una persona que se comunica mucho con estas alegorías, y es que si tenés un malestar y te vas a la montaña pensando que en la montaña se va a ir el malestar va a subir a la montaña contigo porque está adentro, no está afuera. Y aquí creo que lo podemos aterrizar en relaciones, en amistades o relaciones sentimentales o incluso en relaciones familiares, como a veces cortamos relaciones pensando que es una determinada persona la que detona cosas que están sucediendo en nosotras. Obviamente hay muchos casos en los que sí, en que hay relaciones en las que no se pueden sostener y que sí es mejor irse, pero ese es otro tema por completo. En cambio, hay relaciones que tienen la complejidad humana normal de una relación y muchas veces por no encarar las cosas que necesitan crecer en nosotras, que necesitan madurar en nosotras, cortamos pensando de que o señalando a la otra persona el problema y nos vamos luego a otra amistad, a otra relación y nos encontramos con lo mismo y el problema no es la persona, sino que nosotras no nos hemos dado el chance de crecer nosotras solas y en conjunto con otras personas. Otra cosa que añadiría es que el movimiento genuino, del deseo genuino, genera conexión. Aunque estés en movimiento, aunque estés yéndote, genera conexión contigo, con las personas a tu alrededor y con el lugar al que vas. Y el deseo de huir, el movimiento por huida, es desconectado. Te desconecta de ti, te desconecta de tu entorno, te desconecta del lugar al que vas. Hubo un momento en el que a mí esto me hizo mucho clic y fue en una entrevista que le hice a Tuti Furlan. Para mí, Tuti Furlan is mother. Y entre tantos temas que hablábamos, yo le pregunté si en algún momento ella había deseado irse de Guatemala como para expandir su carrera. Y ella, contándome su experiencia personal, me dice, sí, Gigi, sí quise irme, pero veo cómo en ese momento mi decisión venía del deseo de huir. Yo escuché esa frase y me hizo un clic, me sentí tan espejeada porque sí era algo que estaba transitando, sí tenía como mucho esta ilusión de moverme, de irme, de muchas situaciones por el deseo de huir. Ese fue el momento en el que pude ver cómo le estoy llamando a esto libertad y en realidad lo que quiero es huir. Y la cuestión es que no se trata de irse o quedarse, irse es libertad y quedarse también. Quedarse también es movimiento, irse también es estabilidad. Ambos pueden ser mecanismos de defensa y la diferencia está en qué tanto te estás escuchando, en que la decisión sea desde un espacio, desde un momento de conexión contigo misma, en donde te estás validando, en donde estás teniendo esa conversación incómoda, en donde te estás atreviendo a ver esas partes de ti que te generan nervio y donde alcanzas a diferenciar como si irte es una defensa o si quedarte también está siendo un mecanismo de defensa.
La pregunta importante es, ¿desde dónde estoy decidiendo? ¿Desde la conexión o desde la evasión a mí misma? Y no solo a mí misma, desde la evasión a la situación, a quienes amo, a quienes me rodean, etc. Y volviendo al momento en el que se despierta esta conversación, cuando estoy viendo esta película con mi novio, fue lindo ver cómo ahora reconozco cuando estoy moviéndome desde mi centro, reconozco cuando es el impulso de huida y también descanso mucho en la fortaleza y confío mucho en la fortaleza de que soy capaz de quedarme siendo fiel a mí misma, soy capaz de quedarme sin traicionarme. La libertad está no en movernos o irnos, sino en la capacidad de elegir, en la capacidad de decidir dónde nos movemos y dónde nos quedamos. Y el proceso aún continúa, es normal tener una reacción ante algo que nos asusta y como que venga ese impulso, pero la diferencia está en poder pausar, ver el panorama completo, sentir lo que tengamos que sentir, atravesar la incomodidad que tengamos que atravesar y desde ahí, desde ese lugar conectado, vuelvo a decir, tomamos una decisión. Sí que sí, muchis, no hay que romantizar el estar viajando, moviéndote, saltando de un lugar a otro. Hay momentos en los que son decisiones coherentes, pero hay momentos en los que no. Creo que estos momentos de decisión se nos presentan bastante seguido. El irnos de un trabajo o quedarnos en un trabajo, el estar con una persona o no estar con una persona, el sostener cierta relación familiar o amistosa, el seguir sosteniendo un hobby, una pasión, un pasatiempo, el elegir cuidar a una mascota. Al final del día se trata de que la tomes escuchándote, desde la validación a ti misma y vuelvo a decir, desde la conexión. Yo siempre te voy a instar a escuchar de ti misma. Ya sabes que de eso se trata en este espacio, en esta onda gravitacional. Y pues nada, espero esto te haya resonado. Contame cómo has transitado tú esto, en qué momentos de tu vida se te ha presentado y cómo lo has lidiado. Si te identificas como Poppy, el personaje de la película, o como yo, alguien que volaba por todo el mundo llamándole libertad cuando en realidad estaba evadiendo. O si habitas el otro lado, que es el quedarte llamándole estabilidad, cuando en realidad también es miedo. Y recordemos que no todo es tan una polaridad o la otra. Las situaciones suelen ser más complejas. Eso siempre. Pero bueno, cerramos ahí el asunto. Espero verte pronto por aquí. Te mando un besote, like, suscríbete, comenta y chao, chao.